sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras que son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, pones a celebrar, te pones a abrazar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, hora de volver a tu hogar. Es Navidad, Navidad, es Navidad. Jesús nació para tu paz, para tu amor, para abrazarte y darte su eternidad. Es Navidad, Navidad, es Navidad, es Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida con
encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Quisiera pedirles que sigamos confiando en el Señor, clamando al Señor, orando para que sus planes, sus propósitos, que son sí, amén en Cristo Jesús, sean cumplidos. Van a cumplirse igual, pero nosotros queremos orar para que su reino se extienda. Y como decimos también, o como el Señor nos enseñó a orar, decimos, tu voluntad, así como es hecha en los cielos, sea hecha también en la tierra. Venga tu reino. Y de esta manera clamamos al Señor y pensamos en este tiempo, un tiempo difícil para el mundo y un tiempo muy difícil para la Argentina, y pedimos que el Señor
intervenga. Generalmente oramos por los que están en eminencia porque la Biblia lo indica, y vamos a hacerlo también hoy en este tiempo, pero también vamos a orar por las familias. También vamos a orar por cada familia, por cada obrero, por cada persona humilde, por cada papá, por cada mamá, por cada esposo, esposa de esta nación, para que el Señor obre en cada uno de los corazones y en cada uno de los hogares, y la esperanza de Jesucristo sea una realidad en este mundo difícil, lúgubre, lleno de dificultades. Quisiera pedirle que continuemos clamando al Señor por la vida de Olga Saposnik, por la vida de Fabián. Oramos también por la hermana Marta, por la hermana Beatriz, por el hermano Mario. Y tenemos dos hermanos, uno de la iglesia de Bariloche, el papá de Mariana Carrillo, José. Así que José Gutiérrez, oramos por él. Él está haciendo un tratamiento aquí en un hospital en el conurbano bonaerense, transferido desde Bariloche, y van a hacerle un tratamiento por el cual pide oración, un tanto delicado, el día martes. Así que oramos por José, prometí a su esposa y a él que estaría comunicándoles esto y que oraríamos por él. Y también por el hermano Juanchi. Él vino a Buenos Aires a hacer un tratamiento, va a estar hasta fines de enero. Hoy seguramente lo vamos a conocer en el culto presencial. Y él viene de la Iglesia Bautista del Colorado en Formosa. Así que su pastor nos pidió que estemos orando por él, que nos ocupemos, y así lo estamos haciendo día a día. Cariñosamente, el sobrenombre de él es Juanchi, y es un señor mayor, pero tan agradable. Hoy voy a conocerlo porque va a estar en el culto, pero me estoy comunicando con él, con su esposa en estos días también. Así que oramos al Señor. También quiero pedirles oración por una familia, Fernández Miskovich. Ayer tuve una noticia triste. Un amigo mío de muchos años, calculo yo 34 o 35 años que nos conocíamos, de mi edad, un año más tal vez, partió súbitamente a la eternidad. Quedó tendido, como pasó con la hermana Alicia Fortini en su departamento, y estaba ayer la policía científica haciendo todo su trabajo. Partió a la eternidad. Un ingeniero eléctrico, un hombre muy capaz desde el punto de vista de la amistad, de la social, un hombre realmente honesto, un hombre bueno, como decía otro amigo mío, con un sentido del humor equilibrado, pero siempre presente en las dificultades. Y realmente pido oración por su familia. Yo he hablado tantas veces con él de tantos temas. También hablé de la eternidad con él y hablé de Jesucristo. Varias veces lo hicimos, tomando un café en medio de charlas de trabajo, y muchas veces trayéndolo con mi auto. Él vivía en Lanús, muchos años vivió en Lanús, ahora estaba viviendo en la capital hacía 3-4 años, pero realmente fue un impacto para nosotros. También quiero decirles que estamos con nuevo protocolo, con lo cual en los cultos pensábamos que íbamos a tener que hacer 2 cultos, pero ahora se nos amplía la capacidad del templo a 60, 61 personas, así que estamos anotando para el domingo próximo, el domingo que viene, que va a ser el domingo más cercano a la Navidad, porque ya dentro de 2 semanas estamos del otro lado de la Navidad. Estaremos entonces teniendo nuestro culto presencial a las 10:30 de la mañana, así que todos los hermanos que se anotaron, ya no piensen que porque fueron el domingo pasado tienen que dejarle el lugar para que vaya otro hermano, pueden anotarse todos, y si llegáramos a traspasar ese límite, hacemos 2 cultos, no hay ningún problema, pero sí podemos hacerlo. Seguimos orando por las obras misioneras. Felicitamos a los que han terminado sus clases, a los que han terminado etapas de años a la universidad, los que se han recibido en la escuela secundaria y los que han pasado de año también en la escuela secundaria y en la escuela primaria. Y a seguir estudiando, a no detenerse. Son tiempos difíciles, pero no tenemos que bajar los brazos. Por último, juguetes en el tiempo de Navidad. Vamos a escuchar un video después que yo hable aquí
que está grabado por el director del Hogar El Alba, el hermano Saki, y él nos va a estar presentando un programa. La meta es 1000 juguetes para los niños del hogar y para los niños de los barrios, de los asentamientos que están alrededor del hogar. Son 6-7 barrios, a los cuales les hemos enviado frazadas y los hemos ayudado con algunas, con comida, con productos no perecederos, etcétera, etcétera. Así que tenemos la oportunidad. ¿Juguetes para qué edad? De 1 a 12 años, para nenes y para nenas. Nuevos o usados en buen uso, no usados que no sirven y usted en vez de tirarlo lo trae. No lo traiga porque si no lo tenemos que tirar nosotros. Usados en buen uso, es decir, en buen estado, perdón. Y si no, nuevos. ¿Cuándo los recibimos? Este próximo martes 15 del 12, de 17 a 19 horas en el Templo de la Iglesia, Bogotá 884. El jueves 17 del 12, también de 17 a 19 horas en el Templo, Bogotá 884. Y el próximo domingo 20 del 12, 20 de diciembre, de 9:30 a 11:30 horas. Nos estarán ayudando hermanos de otras iglesias. Junto con la Asociación de Iglesias abrimos este proyecto. Y el lunes estaremos concentrando todos los juguetes y ahí estamos preparándonos para llevarlos al hogar el día martes. Pero nosotros, por favor, procuren durante estos 3 días tener los juguetes para poder traerlos al templo. Se va a hacer un flyer que todavía no lo tengo, pero calculo que va a ser pasado a todos los celulares de ustedes, por Facebook, etcétera, etcétera, en las redes. Y ustedes pueden también abrirlo a sus vecinos, a las personas que ustedes consideren apropiado para sumarse a esta campaña de un juguete para por lo menos 1000 niños. Hay tantos niños más, hay muchos más de 1000 en el país. Nosotros con este granito de arena trabajamos y colaboramos en este tiempo. Vemos el video de Saki ahora. Que el Señor los bendiga. Señor, bendice tu iglesia. Y oramos muy especialmente por la vida de Olga y por la vida de Fabián, por la vida de José, por la vida de Juanchi, por la vida de Marta, por la vida de Beatriz, por la vida de Mario, por la vida de otros que están en necesidad, que están en enfermedad, por hermanos queridos que tienen familiares en otros países, en Venezuela, en Colombia, y que están necesitando de la oración de tu iglesia en esta hora. Padre, oramos por el ánimo del pueblo de Dios. Oramos, Señor, esta ha sido una semana difícil y seguirán días complicados, pero gracias porque sabemos que la victoria nos espera al pueblo de Dios, porque Jesucristo la ha conquistado en la cruz del Calvario. Sabemos cómo termina la historia. Estamos llenos de esperanza, la esperanza eterna que tenemos en ti, Señor. Y por eso te alabamos en esta mañana. Y te pedimos fortaleza para nuestra vida. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Diga, Saki es mi nombre, soy el director del Hogar El Alba y quiero aprovechar por este medio para agradecerle de todo nuestro corazón, de parte de toda la familia del Hogar El Alba, por el apoyo que tenemos de ustedes. Y estaba compartiendo con algunos de los hermanos de la iglesia de los preciosos proyectos que el Hogar El Alba nos permite desarrollar en la comunidad con una fuerte acción social, pero con el objetivo supremo de dar a conocer a Cristo, ¿no? Y mucho más en estas Navidades. Estamos trabajando con 6 comedores muy nutridos, con un poquito más de 600 familias, a las que estamos ayudando de manera directa con alimentos, con ropa y con otra serie de cosas. Pero tenemos en el corazón poder acercarles un juguetito de Navidad a todos los chiquitos menores de 12 años, que son un poquitito menos de 1000. Así que les pedimos sus oraciones por esto, pero también queríamos compartirle este proyecto a ustedes para ver si nos podían ayudar con algún juguetito de nena o de nene. Por más que sea usadito, si está en buenas condiciones, nos viene muy bien. Así que les dejo esta situación para poder ayudarnos, si pueden, con algún regalito para Navidad.
juntamente con el regalo, a estas familias que estamos evangelizando, estamos llevando alimentos, un alimento especial para el día, para la noche de Nochebuena y para Navidad. Así que ahí va el juguetito y también va un folleto. Pero de cada familia tenemos el número de WhatsApp, estamos en un grupo, estamos haciendo un trabajo hermoso. Dios nos permite hacer un gran trabajo. Así que les compartimos esto y queremos compartir esta tarea hermosa con ustedes. Los amamos, hermanos. Gracias por, desde ya, el poder tener esto en el corazón para estar orando por nosotros, y si pudieran ayudarnos con un regalito, podemos llegar a pasar por la congregación, por el templo, a buscarnos, ningún problema. Los abrazamos con todo el corazón. Que el Señor les bendiga. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas para leer desde el versículo 26 hasta el versículo 38.
el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Dice así la palabra del Señor. Nosotros estuvimos predicando el domingo pasado hasta el versículo 25 con la anunciación a Zacarías de que su esposa, que era estéril, quedaría embarazada y nacería de ella Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y ahora vamos al versículo 26 hasta el verso 38. Y dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, bendice ahora tu palabra y habla a nuestros corazones, no solamente hoy para los que escuchen, sino para todos los que escuchen este video, que será subido a las redes, para que tu palabra corra y bendiga nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiéramos pensar en esta mañana en la comunicación de Dios. Cómo Dios comunica sus propósitos, cómo Dios comunica sus planes, cómo Dios comunica los detalles de sus planes que ya había anunciado. Porque esto que nosotros estamos leyendo hoy vino siendo anunciado por los profetas. A medida que los siglos iban pasando en Israel, el Señor enviaba más detalles de cómo sería la venida al mundo del Mesías. Y nosotros, para entrar directamente en materia y pensar cómo Dios se comunica, queremos visualizar en primer lugar, hay distintas maneras en la Biblia de cómo Dios se manifiesta y se comunica con el hombre. Lo hace a través de visiones, lo ha hecho a través de sueños, lo ha hecho cuando el sumo sacerdote consultaba al Señor su voluntad a través del Urim Tumim, el Señor se manifestaba con el pectoral que tenía el sacerdote. El Señor manifestó su voluntad muchas veces con otro concepto, que lo tenemos también allí en el libro de los Hechos, cuando eligen al sucesor de Judas, el que traicionó, el discípulo que traicionó a Jesús, y dice que lo eligieron. Ahí aparece también un verbo en griego que da el concepto de parece que uno echó suerte, parece que, el método fue algo azaroso, eso nos parece a nosotros, pero ellos entendían de que Dios se manifestaba. Ahora, Dios cuando manifiesta su voluntad siempre es claro, la gente lo entendió en la Biblia. Pero es curioso, y la pregunta que yo le he hecho al pasaje en estos días es, en este caso, es interesante, se manifiesta Dios a través del ángel Gabriel, a través de un ángel. Este mismo ángel cuyo nombre figura 2 veces en la profecía de Daniel y figura 2 veces aquí en los evangelios.
¿Cómo fue esto? Dice que el Señor envió al ángel y el ángel lo envió a una villa, a una casa y a una persona. Esto es lo que dice el texto que hemos leído. Llegó a la ciudad de Nazaret, dice la Reina Valera, pero en ese tiempo la ciudad de Nazaret no era una ciudad como era Jerusalén o como era Roma o como era Alejandría, era un pueblo, era algo más chico. El Señor había enviado a Gabriel, lo leímos el domingo pasado, y le había hablado al sacerdote. Pero ¿dónde estaba el sacerdote Zacarías oficiando? En el templo. ¿Y el templo dónde estaba? En Jerusalén. Pero en este caso va a ir a una villa, va a ir a un pueblo, al pueblo de Nazaret. Tomen nota de esto. ¿Cómo era Nazaret? ¿Qué había en Nazaret antes de llegar a la casa donde estaba María? Nazaret estaba edificada en la ladera sur de un monte, para que ustedes se den cuenta de la inclinación que tenía ese monte. Se tardaba aproximadamente 10 minutos desde la base del monte para llegar a la parte más alta. En 10 minutos ustedes pueden, caminando, no le digo tan enérgicamente, pero no muy despacito, ustedes pueden hacer 1 kilómetro, 1,1 kilómetro, 900 metros, depende de cada uno. Para que ustedes se den una idea, desde esa planicie se veían muchas cosas. Todo lo que era verdor estaba hacia el norte. Bien al norte, bastante al norte, estaba el Monte Hermón. Tenía a su derecha, a unos 20 kilómetros aproximadamente, 15 kilómetros, 18 kilómetros, el mar de Galilea. Tenía a su izquierda, yo estoy parado en Nazaret, mirando hacia el norte, hacia el Monte Hermón. A su izquierda tenía el mar Mediterráneo, y hacia el sur se veían varias cosas. Se vería la llanura de Esdraelón, el valle de Meguido, se veía las ciudades donde murió Saúl, se veían, es decir, podría poner un mapa y marcarles diferentes pueblos que están asociados a eventos del Antiguo Testamento. Quiere decir que parado en Nazaret, mirando especialmente 360 grados alrededor, al norte, un poquito al norte, estaba el lugar, la ciudad natal de Jonás, el profeta. Se tendría una pincelada de la historia del pueblo de Dios y cómo Dios había obrado. Cómo Dios había obrado. Y cómo Dios había obrado milagros. Cómo Dios había resucitado uno de los niños, estaba en uno de los pueblos que estaban un poco al sur. Cómo el Señor resucitaría al hijo de la viuda de Naín, que también era otro pueblo que estaba mirando hacia el sur, el lugar donde había muerto Saúl. Cuántas cosas que se veían desde este lugar. En ese lugar había una casa, como tantas otras casas. Ahí no había palacios en Nazaret. Y uno puede consultar las enciclopedias y los diccionarios para ver cómo eran esas propiedades, porque eran todas más o menos parecidas. Y en una de esas casas, es interesante que el pasaje dice que el ángel entró. Es decir, entró adentro de la propiedad. Vivía María, no vivía sola. Ella estaba desposada con José. Vivía con su familia. No da más datos el pasaje allí. Lucas nos va a decir unos capítulos más adelante, mostrando la genealogía, que María era descendiente también del rey David. María era de la tribu de Judá, y José, que no era el padre, pero que iba a casarse con María, ya estaba desposado, era también de la tribu de Judá. Entonces el Señor elige aquí un pueblo, elige una casa común como tantas otras, y elige una persona, conforme a su corazón, un privilegio para María, que era virgen, pero era humilde. Y yo quiero tomar nota en esta mañana rápidamente. Dios se comunica de muchas maneras. Él se comunicó a reyes en la historia, Él se comunicó a emperadores, se comunicó a profetas, emperadores en el sentido de reyes muy importantes. Él se comunicó a personas estadistas, Él se comunicó a personas que no manejaban tan bien la lengua, personas que realizaban oficios. Pero el texto nos dice aquí que Él se comunicó, diríamos, con una adolescente, una jovencita, que estaba
a punto de casarse, ya comprometida. Y yo quiero que tomen nota, estamos orando para que Dios se manifieste, y Dios se manifiesta. Y uno cree que cuando Dios se manifiesta, si nosotros hubiéramos tenido que elegir una ciudad, una casa y una persona para que reciba justamente al ángel y sea la madre del Mesías, del Salvador, la parte humana del Mesías y del Salvador, entonces seguramente hubiéramos pensado en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y hubiéramos pensado tal vez en una señorita con alguna posición social, con algún título, con alguna destreza, con alguna fama, pero Dios no obra así. Lo vil y lo menospreciado del mundo, no que María era vil y menospreciada, pero no estaba en el estrellato, no era una actriz de cine, entre comillas. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué importancia tienen los hogares honestos en este tiempo y en este mundo de corrupción? ¿Qué importancia tienen las madres que quedan embarazadas y aman a sus hijos, aman lo que han concebido en sus vientres para traerlo a este mundo? ¿Qué importancia tienen las mesas donde hay un pedazo de pan y donde pedimos cada día al Señor que Él envíe su provisión, que nos dé salud, donde el dinero no sobra, pero no falta tampoco, porque la provisión de Dios es real? Cuando pienso en la forma en que Dios se comunicó, en este caso, Dios se comunica a una persona. Él se ha comunicado al pueblo entero muchas veces. Habló a través de los profetas, le habló al pueblo, le habló a un sector del pueblo, le habló a los pastores de Israel, le habló a los... Pero en este caso Él se comunica en realidad a una pareja que estaba comprometida para casarse. Porque el Evangelio de Mateo nos dice de que el ángel Gabriel le habló a José, porque la situación era muy compleja de entender. ¿Cómo que María quedó embarazada? Para cualquier persona, en la época que sucedió esto, y aún para nosotros hoy, si quedaste embarazada, algo hiciste. Sin embargo, el ángel le habla a José, y el ángel, el mismo ángel, es el que le da la anunciación a María. Es decir, le habla a una pareja de novios que está por casarse. Yo quiero que tomen nota. Ya había hablado de la historia que el Mesías nacería. Ya había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén, en la profecía de Miqueas. Ya había dado indicios en la profecía de Isaías que nacería de una virgen, pero no se sabía quién sería, cuándo sería. Y si todos hubieran mirado a Belén, ahí no estaba María. María estaba en el norte, estaba en Nazaret, aunque la familia de David, de donde ella venía, era de Belén. Los propósitos de Dios. Y alguien dirá, pero yo soy del pelotón, yo soy del montón, ¿qué puede ser Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Yo soy un hombre que tiene un oficio, yo soy un joven que no va a descollar, quiero formar una familia. Atención. José no era abogado, José no era ingeniero, José no era doctor, José no era político, José no era militar, José era carpintero, en un hogar humilde, con un oficio digno. Jesús nació entre la viruta, Jesús nació entre el sudor del trabajo, Jesús nació en un hogar piadoso. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer con vos? Si estás pensando en un noviazgo, y si estás en un noviazgo, y si te estás por casar, no pienses que tu hogar no es importante para Dios. No vaya a ser que el Señor un día de esto se manifieste con sus propósitos particulares para vos que están entroncados en el propósito general de Dios. Yo recuerdo una canción, qué importante, basta que me toque, Señor. María seguramente era una persona fiel al Señor, una persona devota, una persona que esperaba las promesas del Señor, alguien que conocía el Antiguo Testamento. Quizá no era una sabia como era Gamaliel por la edad todavía, pero era conforme al corazón de Dios, porque dice la palabra, más vale joven, sabio, joven a quien le interesa la voluntad de Dios, quien ama al Señor, lo digo con mis palabras, que el rey viejo y necio que no admite consejo. Joven, a ti te digo, levántate, animate en esta mañana. Esta pandemia está destruyendo el ánimo. Esta pandemia intenta, no es solo por la pandemia, es por la pandemia, son por los cambios sociales.
por todo lo que estamos recibiendo, por lo que estamos siendo bombardeados, planes que están diseñados por el enemigo para hacernos pensar, por ejemplo, que lo que nosotros entendíamos por una familia ya no lo es tal, que en la cuestión del sexo tampoco es tal, es una cuestión de percepción, cómo te percibís. No es así, no es así. La palabra de Dios enseña otra cosa. No nos enseña a pelearnos, no nos enseña a solucionar los problemas con la violencia, todo lo contrario. Nuestro poder está en las rodillas y está en la oración del pueblo de Dios para que el amor de Dios sea derramado en las multitudes, en los hogares, porque Dios tiene poder, como veremos en este pasaje, para transformar las personas. Basta que me toques, Señor, mi alma en prueba fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. El Señor se había manifestado a María por su ángel, el ángel Gabriel. De su presencia lo envió. Le pregunté al texto yo, ¿de dónde vino el ángel? Porque dice que Dios lo envió. Y orando y meditando, el ángel vino de la misma presencia de Dios. El mismo ángel habló a José. El mismo ángel te habla a vos en medio de las dificultades, de las confusiones, del desaliento. No bajes los brazos. Levantalos al cielo, levantá los ojos al cielo y busca la guía en Jesucristo. En segundo lugar, el texto nos habla de promesas. Dios se manifiesta no para cambiar, nunca Dios se manifestó al hombre para cambiar planes que él tenía promesas, porque Dios no cambia, no muta, no hay sombra de variación en él. Dios es un ser, el único ser perfecto del universo. Y promesas del Antiguo Testamento, en los versículos 31, 32 y 33 que hemos leído en el pasaje, aparecen los verbos en futuro, ahí cambia el tiempo de los verbos. Y ahí vienen las promesas. ¿Por qué? Porque al estar el verbo en futuro, expresa algo que va a suceder, expresa algo que va a ser producido. Y entonces va a decir, María, vas a concebir, concebirás, darás a luz y llamarás. Y yo me detuve aquí, qué tremendo, el ángel viene, Dios es dador de vida. Dios es dador de vida. Y el ángel le da un anuncio tremendo a María. María, vas a quedar embarazada. El embarazo va a llegar a buen puerto y vas a dar a luz. Quiero que tomen nota de esto. En todo este tiempo que estamos viviendo, más allá de leyes o no leyes, hay un problema de confusión. Y el problema de confusión es que lo que ha sido concebido en el vientre de una mujer no es una vida, es una vida porque va a dar a luz. Todas las personas que estamos vivos fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Pasó el tiempo, se maduró todo ese proceso de gestación hasta llegar al momento del alumbramiento y de dar a luz. Así que lo que es concebido es vida. No es un fenómeno, es vida. Y entonces, llamarás su nombre Jesús. Todos los nombres tienen un significado. Y todos los nombres tienen que ver con la obra mesiánica, la obra de el Señor Jesucristo. Esto es lo que dice, hablándole a María. Pero también le habla a Jesús en el versículo 32. O habla, mejor dicho, de Jesús. Y le dice a María, este ser, este bebé que va a nacer, será grande. Será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo, primero dice, después va a decir Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y se le dará, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor había prometido, está en 2 Samuel, que de los lomos de David, de sus descendientes, saldría uno que reinaría eternamente. El Señor se lo había prometido a David aproximadamente 1000 años antes. La palabra de Dios se cumple. Pueden pasar, como dice 2 Pedro. Llegará el momento donde la gente va a decir, no,
dijeron que la historia se iba a cerrar y que el Señor iba a volver en gloria por segunda vez, pero pasan las décadas, pasan los siglos y el Señor no viene. No va a venir. Pero cuando menos lo espere, dice la palabra, el hombre, la humanidad, cuando crean que se llegó una panacea de paz, porque ahora estamos en una crisis en el mundo, pero la palabra dice que en los momentos previos, en los tiempos previos a la venida de Jesús, va a pasarse por todo esto, que estamos en el tiempo del fin, y vamos a entrar a una zona, a un tiempo de bonanza, donde parece que todos los jugadores se pusieron en su lugar y todo funcione. Y cuando la gente menos lo espere, volverá el Señor. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Y por qué lo dice? Lo digo porque esto se cumplió. María concibió, María dio a luz y María le puso el nombre. José obviamente estaba enterado, por lo que ya hemos dicho, cosa que está registrada en el Evangelio de Mateo, y Jesús es grande, será grande, él ya vino, es grande. Realizó su ministerio público, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día de los muertos, se presentó con pruebas indubitables a sus discípulos, a la iglesia allí en Jerusalén, durante 40 días, y ascendió desde las colinas de Betania a los cielos, de donde volverá a buscar a su iglesia. No todos van a ir al cielo, esto es otro tema que hay que decir, porque el diablo es experto en nublarlos el entendimiento, especialmente en lo que tiene que ver con las cuestiones espirituales. Las cuestiones espirituales no quiere decir que todo está en una nube difusa, no. Creer es también pensar. Para creer hay que entender. Y el diablo, dice el apóstol Pablo, lo que hace es nublarnos el entendimiento. No tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Acá están los 7 verbos en futuro en el Reina Valera. El reino de Dios no es que va a comenzar. El reinado de David duró 40 años. 33 años reinó sobre todo Israel, los primeros 7 sobre Judá. En total 40 años. El reinado de Salomón duró 40 años. El de Saúl duró 40 años. Después se dividió el reino y algunos reyes reinaron más años, otros menos años. Y así podemos ir aún a los pueblos de la gentilidad. Pero todos los reinos comienzan y terminan. Pero el reinado de Jesucristo no tendrá fin, porque este reino no es como el reino de este mundo. No es como un reino de este mundo, de las características de los gobiernos de este mundo. Es un reinado espiritual sobre todos los reinos de la tierra, de todas las épocas de la historia. Y ese reino tiene un rey que es Jesucristo y no tendrá fin, no terminará nunca. Y damos honra y gloria al Señor. Y esto es lo que Él le estaba reafirmando a María. Promesas que estaban hechas en el Antiguo Testamento, que estaban siendo reafirmadas para decirle, ese ser que van a ser es el Mesías. Y Él le recuerda esas promesas y se las aclara el ángel Gabriel a María. Entonces, inevitablemente, Dios comunica al hombre y el hombre a nosotros enseguida nos viene a la cabeza el tema de los detalles, las preguntas. Yo soy un tipo que siempre pregunto desde chico, me gustaba saber, desarmaba todos los juguetes, a mí no me duraban los juguetes, los autos, porque yo quería ver cómo funcionaban, qué había adentro, por qué, cómo va a ser, cómo gira, cómo el cochecito, me acuerdo, eran de lata en aquel entonces, uno lo tiraba para atrás, o mejor dicho, hacia adelante, lo hacía la sirena y lo hacía rodar y lo apoyaba en el piso. No había ahí motorcito eléctrico, pero sí había un resorte mecánico, un sistema de engranajes, una pequeña cajita de engranajes y el coche salía por una mesa, el piso, lo que sea. Pero yo quería saber cómo era y entonces desarmaba. Entonces María no que dudaba, no fue como Zacarías, ella no dudó. ¿Cómo va a ser esto? Y entonces viene el tercer punto en esta mañana, que es cuando Dios comunica. Lo hace aún con gente sencilla, en un pueblo, en una casa como todas, con una persona humilde, santa, piadosa, porque en los lugares humildes hay gente santa y piadosa. No todos son santos y piadosos, ni en los lugares humildes ni donde viven los ricachones, pero en los lugares humildes hay gente de mucho valor,
de mucho valor para la nación, de mucho valor para las ciudades, para los pueblos. Y entonces el Señor manifiesta sus promesas. Y como lo que Él promete se cumple. Entonces cuando María dice cómo va a ser, inevitablemente Dios habla de su poder. Porque para que sucedan las cosas que están descritas aquí en estas promesas que acabo de leer, se necesita el poder de Dios. Hay un paralelismo, esto fue escrito en idioma griego, pero hay un paralelismo. Lucas es el único escritor no judío del Nuevo Testamento, y probablemente María fue una de las que, como testigo ocular, verbalmente le contó a Lucas un montón de cosas. Y él investigó otras fuentes también y escribe el Evangelio. Pero el versículo 35 se manifiesta como un paralelismo al estilo de la poesía hebrea. Había 3 clases de paralelismo y uno de ellos es el paralelismo sinónimo, donde en la primera frase expresa una idea y la vuelve a expresar con otras palabras en la segunda frase. Es decir, la segunda frase, con otras palabras, vuelve a expresar la misma idea que en la primera frase y la robustece. Y entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, primera frase. La segunda frase, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo va con el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está el paralelismo. Y, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, te cubrirá. Sobre ti, te cubrirá. Es la misma idea, con su sombra. Y el santo ser que nacerá no va a ser hijo de José. Será llamado Hijo de Dios. Entonces le está explicando, porque la matriz, el himen de María estaba intacto. Era una virgen. ¿Cómo iba a nacer? Por la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. A algunos les ha costado creer esto. En la historia. Les ha costado creer el nacimiento virginal. Pues hombre, si crees en la resurrección de Jesús, si crees que Él se levantó de los muertos, ¿cómo no vas a creer esto? Es el Hijo de Dios. Y vino a mi mente, en este tiempo, venían canciones a mi mente, ¿no? Pensando en lo siguiente, Elizabeth, se lo va a decir, versículo 36, era estéril. Y por el poder de Dios queda embarazada cuando ya no podía quedar. Pero resulta que el milagro que Dios operó en Elizabeth, y en el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, lo había operado ya en la historia. Lo había operado con Sara, que no podía tener hijos. Las esposas de los 3 patriarcas, la esposa de Isaac tampoco podría tener hijos. Y Ana, por ejemplo, una de las esposas de Jacob, Ana, la mamá de Samuel, no podían tener hijos. Algunas con mucha edad, como Sara, tal vez un poco menos aquí Elizabeth, pero con edad avanzada, y también otras que eran más jóvenes, no podían quedar embarazadas, pero por la intervención sobrenatural de Dios, finalmente se cumplieron los propósitos de Dios y quedaron embarazadas. Quiere decir que el milagro sobre Elizabeth no fue singular, se había repetido otras veces, pero era sobrenatural. Pero el milagro sobre María era único, era sobrenatural, era único, no se volvió a repetir. ¿Y cómo no iba a ser único? Si el santo ser que iba a nacer es el Mesías de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y entonces va a aclarar nada imposible para Dios. Es como que le cierra el ángel, fíjense cómo le habla este ser sin pecado que venía desde la presencia misma de Dios, que había ingresado a esa casa como tantas otras en Nazaret para hablar con María. Fíjense cómo Dios se comunicó. Se comunica en una manera tangible, cosa que no terminé de decir en el primer punto del mensaje. Esta vez no fue una visión. Esta vez no fue otra manera de comunicación. Vino el ángel y habló. Los ángeles son espíritus ministradores, pero tiene la apariencia, es una especie de manifestación donde uno lo ve, como ha pasado en otras partes de la Escritura. Se presenta como una persona, con un nombre, y habla y establece un diálogo con María. Es algo concreto. María estaba despierta, no estaba dormida. Y entonces él le dice, nada es imposible para Dios.
Cuando Dios promete algo, usted dice, ¿cómo Dios? Dios ha prometido que no me va a dejar. ¿Y cómo no me va a dejar si yo me quedé sin trabajo? ¿Cómo Dios no me va a dejar si yo tengo una angustia, tengo una depresión? ¿Cómo Dios no me va a dejar? Estoy con un cáncer. ¿Cómo Dios prometió? ¿Cómo va a hacerlo? Y viene la pregunta. ¿Quiere que le diga una cosa? Una cosa es dudar como Zacarías y otra es decirle como le dijo María, ¿cómo vas a ayudarme, Señor? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a obrar dentro de mi situación? Hágalo en su confidencialidad, en la misma presencia de Dios, porque Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él y Él se comunica con nosotros y se establece ese diálogo en la oración. Nada imposible para Dios. Yo veo con mucha, a veces con pesar y con una oración silenciosa en mi interior. Tenemos gente, aún creyente, que está muy desalentada. No solamente está desalentada por este tema de la pandemia, sino que está desalentada por la situación que se vive. Y a veces hay motivos para estar desalentado. Ahí estaba escuchando una persona querida, amiga nuestra, la familia del pastor Carlos Prieto, que había sufrido robos en su casa hace unas semanas y ahora por tercera vez, no a ellos, pero sí a su hija, en lo que va de esta semana, le robaron el auto en la puerta de la escuela donde ella trabaja, que es maestra de primer grado. Salió en los medios de comunicación. Y entonces uno dice, ¿cuánta injusticia, cuánta violencia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Bueno, no es Dios el que provoca la violencia, es el hombre que le da la espalda a Dios. Está lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que sucedan las cosas, pero no quiere que sucedan, no las provoca. Pero aquí va a decir el ángel que el propósito de Dios, la voluntad tremenda de Dios de que el Mesías nazca, de la manera que iba a aparecer en la historia a través de una virgen, iba a suceder, porque nada hay imposible para Dios. Y lleva este texto a tu vida, nada hay imposible. Sara se reía porque decía, ¿cómo voy a quedar embarazada? Una mujer que tiene 90 años no puede quedar embarazada. ¿Qué me estás diciendo? Nada hay imposible para Dios. ¿Cómo voy a ser animado yo? Se murió mi hija, perdí esto, perdí lo otro, se murió mi hijo o mi esposo o mi esposa. ¿Cómo voy a ser animada? No puedo ser animada. Nada hay imposible para Dios. Este país no tiene solución. Mira, políticamente probablemente no la tenga, porque la corrupción, no hay sistema que aguante si hay corrupción, si hay pecado. Pero ¿sabes una cosa? ¿Dónde está la solución? La solución está en nuestras rodillas, en la oración, porque nada hay imposible para Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que la economía esté mal es consecuencia de otras cosas, de un desorden del país. Y acá es fácil entenderlo, porque en la Argentina tirás una semilla y crece todo. Agarrás una pala o una máquina y empezás a cavar acá o allá, y hay minerales, hay petróleo. Hay riqueza, pero la corrupción y el pecado y darle la espalda a Dios, nos está arruinando. Escuché decir, este es un debate, el tema del aborto, por ejemplo, donde ahora no se puede mencionar que uno cree en Dios. A ver, ¿por qué no puedo mencionar? ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué yo no puedo mencionar que creo en Dios? El asunto es que yo quiero imponer esto a otro, eso es otro tema. Yo no debo imponerle mi creencia o mi cosmovisión a otro, pero el otro no me la tiene que imponer a mí. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros. ¿Por qué no puedo hablar de mi fe? Si mi fe forma parte de toda mi vida está entrelazada con mi confianza en Jesucristo, no la puedo separar. Nada hay imposible para Dios. Nada hay, solo el poder de Dios
puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Y por último, cuando sucede todo esto, que Dios comunica su voluntad, que Dios reafirma y explica y comunica sus promesas. Y luego, cuando se contestan estas preguntas, ¿cómo va a ser? Interviene el poder de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, la omnipotencia, la sabiduría todopoderosa de Dios. Por último, ¿qué dice María? Y ahí es donde yo me identifico y vos te identificás o debes identificarte. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Soy tu sierva, Señor. Aquí estoy. Si has dispuesto esto, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces dice el texto, el ángel se fue. El ángel se fue. Ya había cerrado ese diálogo por el cual había sido enviado por Dios a esa casa en Nazaret para hablarle a esta adolescente. Alégrate, dice alguna de las versiones, llena de gracia, no de gracia que ella iba a dar, que era de ella, llena de gracia que Dios le había puesto a ella y le había dado. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? Poco tiempo antes de ir a la cruz. Poco tiempo, estamos hablando de horas. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este trance, este momento, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu voluntad, Señor. Es como si hubiera dicho, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y finalmente Jesús fue a la cruz. Su madre humana, su madre María, su Padre, el Espíritu Santo de Dios, por eso dije su madre humana, este Dios hombre, que sentía y sufría como cualquiera de nosotros, pero que era Dios, nos enseñó a estar dispuestos, con su ejemplo, a recibir y aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervas y siervos de Dios. ¿Qué ejemplo que nos dejó María? ¿Qué ejemplo de disposición? Y vino otra canción para terminar. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, pues dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y después venía el otro himno. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Perdón. Cúmplase siempre en mí tu querer. Señor, gracias por tu palabra, que nos llena de ánimo. Gracias por tus promesas que se han cumplido. Gracias porque has venido al mundo y has muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque estás vivo, porque eres real, porque vas a volver. Gracias porque sostienes nuestra fe, porque sostienes nuestra vida, porque provees para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Seas alabado, Señor, en esta mañana. Seas alabado, Señor. Y nosotros creemos en tu poder. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos que tu voluntad es la mejor. Y aunque a veces no entendamos algunas cosas, decimos como María dijo aquí, y decimos como Jesús dijo en Getsemaní, hágase tu voluntad, cúmplase tu palabra en mí. Soy tu siervo, soy tu sierva. Te necesito, Señor. Quiero servirte.
te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y te pido, Señor, ya que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que pueda entenderla, que pueda captarla para vivir feliz en este mundo. Te amo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe. Aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, en Cristo mi Señor, me alegraré, en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. En un establo
de la ciudad, entre animales y compañía. En los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. La voz alzad, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor, cuando un ángel las nuevas les dio. Ha nacido hoy Cristo el Señor. La voz alzad, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. La voz alzad, nos ha dado salvación, Jesús Señor, poderoso Hijo de Dios, y solo a Él sea la gloria y el honor.